para que después pueda subir la charla al YouTube, ¿ok? Nos vamos aquí, nos vamos acá. Ok. La presentación tiene el título, el nombre, Make the World Great Again. Y el world con la L entre paréntesis, porque también me interesa hacer de la palabra algo interesante de nuevo. Y este es un tributo al grandísimo Donald Trump, de quien vamos a hablar extensamente el día de hoy, por el impacto que ha tenido en la transformación del espacio público, sobre todo el espacio público virtual, en términos de dar lugar o dar cabida a fenómenos así, muy cercanos, en algunos casos a la misoginia, en otros casos a la xenofobia, y en muchos casos así a tergiversar el sentido del espacio público, y que yo sí estoy seguro de que se puede hacer un análisis del planeta en un antes y un después de Donald Trump. Me da mucha pena que así sea y que tengamos que destinarle tiempo y como recursos de nuestra psique a este señor, pero ni modo, así nomás el mundo nos lo está exigiendo. Y el subtítulo tiene que ver con traducciones y negociaciones en la esfera pública. Pongo traducciones en sentido de muchas veces vamos a tener que encontrar un tema y traducir el formato en el cual lo queremos expresar. La arquitectura lo hace constantemente y sobre todo el arte contemporáneo se basa en sistemas de traducción. No estoy hablando de lenguaje necesariamente, pero puede ser traducción de medios, es decir, de un formato a otro, o traducción de pensamientos y de ideas. Y negociaciones porque al final de eso se trata la esfera pública. El debate, el diálogo y el conflicto, solapados en un espacio que lo vamos a llamar, lo vamos a denominar esfera pública, como ese lugar donde todos están. Ese lugar público donde todo el mundo puede hablar, o donde todo el mundo debería poder hablar, donde muchas veces no funciona el puedo hablar. Sobre todo en grupos segregados por diferentes formas de poder, ¿no? Space is a product. El espacio es un producto. Y si le añadimos las dos palabras social, evidentemente vamos a terminar construyendo esta idea de el espacio social, entendido como espacio público, entendido como un lugar de interacciones, termina siendo un producto social. Lo decía un filósofo llamado Henri Lefebvre, para hablar de la esfera pública y de sus transformaciones en el siglo XX. Obviamente esto viene de la palabra spatium en latín, y esta idea de espacio como un contenedor, como un lugar común donde en un espacio o un ambiente determinado van a suceder una serie de interacciones, es algo que realmente nos va a competir a arquitectos para entender en algunos casos la vida privada, si estamos hablando de una vivienda, urbanistas para entender las dinámicas políticas y sociales que van a comprender a una ciudad y la forma en la que funciona, pero en definitiva tenemos que tener esa capacidad de leer diferentes fuentes, diferentes formas de conocimiento para después poder producir obras arquitectónicas, sobre todo obras urbanas que respondan a un contexto, que respondan a una idea como más plural de sociedad en términos reales. Yo creo que el espacio público en estos tiempos de Trump viene sufriendo una fragmentación, y no es la fragmentación de la que estaba hablando el rector el día de ayer. Hablo de una fragmentación en términos de que se han fragmentado los grupos, se está generando una separación cada vez más binaria
de blanco y negro, del bien y el mal, en términos de la opinión pública, que ha sido facilitada, potenciada en buena medida por la manera en la cual utilizamos las redes sociales. Muchos de ustedes se acordarán la forma en la cual nos comunicábamos, o se dio la comunicación en los tiempos de la lamentable revolución de las pititas, o la revolución de octubre, o los conflictos de octubre y noviembre del 2019. Donde, lamentablemente, yo creo que todos hemos caído en esta idea de tiempos polarizados, polarizaciones que tienen que ver además con cómo el mundo se viene polarizando en los últimos años. Es decir, esta polarización boliviana y la incapacidad de poder dialogar con los otros, con los que comparten ese espacio de la esfera pública, con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros, no tiene una raíz necesariamente en octubre y noviembre, en el caso boliviano. Son situaciones de polarización que se vienen, creo yo, experimentando ya un buen tiempo atrás. Esta idea de que se puedan cerrar los comentarios, ¿no? Aquí, comments are closed. Y aquí, fíjense, es de marzo del 2016. Donald Trump estaba en proceso de ser electo presidente, ni siquiera presidente en ese momento, estaba empezando a suceder todo esto. Y surge no es petición, pero era parte, digamos, de su oferta electoral, el tema de vamos a construir un muro para separar a México de Estados Unidos y de una vez lidiar con los violadores y ¿qué más dijo? Los asesinos y ladrones que vienen del sur. Más o menos, por decir así en unas cuantas palabras. No lo estoy citando de manera literal. Pero esta imaginación, porque se trata de una imagen que está implantando Donald Trump en el colectivo de la gente, de tenerle miedo a ese otro, además a ese otro, se supone, moreno, de otro lugar, que está así viviendo en los márgenes. En todo caso, a esta situación así como penumbrosa de la realidad, se construye en relación al miedo. El miedo al otro, el miedo a ese que puede venir y me puede quitar el trabajo. Ese que puede venir y me puede hacer que ciertas cosas no sucedan como yo quería que sucedan. Donald Trump es elegido presidente y desde la retórica, sobre todo, no tanto desde las acciones, porque muchos de sus planes no se han completado ni se han concretado a lo largo de los años en los cuales él ha hecho, digamos, todo el planteamiento de su programa, digamos, gubernamental. Han ido construyendo una serie de imágenes que se han implantado desde la palabra en un imaginario público y que se convierten, muchos de ellos, en discurso general. Y a mí lo que me interesa es un poco analizar qué tan ridículo puede llegar a ser ese discurso desde el poder. Y para eso vamos a ver este primer video que no lo he podido meter aquí en la presentación directamente porque no... La primera forma de expresión es el dibujo. Desde que nacemos, rayamos. Ya, pinche dibujo, no sé qué, bla, 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 bla. Y al utilizar el lápiz y papel. We are not merely transferring power from one administration to another, or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C., and giving it back to you, the people. We give it merely transferring power. We are not merely transferring power from one administration to another,
or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C., and giving it back to you, the people. And we give it back to you, the people. For too long, a small group in our nation's capital Are corrupt, has reaped the rewards of government, the rich, while the people have borne the cost. oppressors of generations who have kept you down with myths of opportunity. The establishment protected itself, but not the citizens of our country. Do you accept the resignation of all of these liars, of all the corrupt? That all changes starting right here and right now, because this moment is your moment. It belongs to you. None shall interfere. Do as you please. January 20th, 2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again. The United States of America. It will endure. Ok. Con la idea de que establecer el discurso, normar las pautas bajo las cuales construimos sociedades, están así directamente relacionadas a la manera en la cual se hace la política. Y como arquitectos, urbanistas, no podemos dejar de lado ese carácter político que el espacio público contiene. Luego les voy a mostrar este otro, que es un cortometraje muy, muy lindo, donde Trump se convierte en una piñata. Se puede ver bien, ¿no es cierto? Sí, arquitecto. ¿Sí? Ok. Entonces, Trump. ¿Cómo? ¿Trump? Sí. No. No, ese señor no va a entrar en mi casa. Bueno, es una piñata. Todos me dicen el negro llorona. No nos hagamos esa idea. Trump es el diablo. Cariñoso. Buenos días. ¿Tú de casualidad tienes una piñata de Trump? Gracias, adiós. Besos. ¿Qué no hay, mi amor? Otro cumpleaños feo. Mira, esta se parece. No. America will be great again. You'll stop illegal immigration by making a wall that Mexico will pay for. That's right, folks. We're gonna build a beautiful wall. It'll be a Trump wall with a big T on it. But don't worry, we're still gonna be able to get Taco Bell.
I love you all. Let's do this. It's gonna be huge. Regreso en unos días. Yo te soñaba dormida, llorona dormida. Yo te soñaba dormida, llorona dormida. Pero llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Pero llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Now, you might think I don't like Mexico. No, I love Mexico. Love it. Beautiful. Y lo que acabamos de ver hay dos partes que me parecen esenciales. La primera, esta de quién lo dejó entrar a la casa, y no es otra cosa que quién lo deja entrar al espacio más privado, ¿no? A esa esfera donde así íntima que viene contenida en el hogar. Y lo que es evidente es que de repente, claro, ha entrado mediante sus discursos a la vida de todos, y ese compartir sentimientos, sentidos y demás cuestiones hace que se convierta en un personaje así de relevante para lo que va a venir después. Where's Dr. González? Perdón, voy a ponerle un poquito mejor la calidad de... Is going to slide in and break. ¿Qué pues, pinche gringo mamón? Si tengo mi green card. U.S. Border Protection. How can I help you? Pues sí, you can help me. Devuélveme mi trabajo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, cabrón? Me destrozaste el coche, pinche gringo. Thanks for your collaboration. And remember, don't come back again.
Y el gringo nos quiere cobrar el muro. ¡Dile que no, pinche gringo racista! Pues no te pagaremos nada. Wait a minute, please. Señor Trump, mire, somos gente honrada y solo queremos pedirle que... ¿Quién me cambió el estuche? ¿A quién se lo robaste? Aquí estaba, dijo. No, loco, hombre. ¡Cántale algo con el inglés que no entiende! Venga para acá, señor diplomático. Le toca a usted reclamarle. Póngasela. Si no lo hace, ese va a pisotear nuestro pueblo y va a destruir nuestra cultura. ¡Vaya! ¡Prontito para que ¿Y ahora quién podrá salvarnos? ¡Ey! ¿Qué es eso? Es un milagro. Es que Chacoat. ¡El Ave María! La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Ok. Entonces, mi interés por haber revisado estas, sobre todo las últimas dos pequeñas así, obras cinematográficas o pequeños cortos, el segundo construido a partir de todos los estereotipos que uno puede conseguir de México, que son los mismos estereotipos con los que se ha construido, se ha tratado de construir o se ha tratado de fabricar este miedo al mexicano en tiempos de la propaganda electoral que Trump estaba construyendo para justamente apelar a una parte o una porción de la población norteamericana que se siente así, en conflicto o se siente o le tiene miedo a la posible llegada de gente de Latinoamérica. Los memes en ese momento comienzan a ingresar en la palestra pública. Y este es solamente un screenshot que en aquel momento yo saqué para entender un poco qué tanto se estaba construyendo a partir de este tipo de imágenes.
a dónde nos puede llevar desde un punto de vista discursivo. Y con la idea de que en oposición a esta noción de la esfera, que la esfera pública nace precisamente como un contrapúblico al poder absolutista de las monarquías europeas, de repente aparece este señor que se convierte por un tiempo en el rey de los memes, y que es algo que pueden verlo aquí en la parte de abajo, y que me sirve de puente para entender un poco diferentes fenómenos bajo los cuales las ultraderechas, digamos, o las derechas más complicadas y complejas y radicalizadas del mundo han empezado también a ser parte de este tipo de retratos. En este caso se están burlando de una candidata que en su momento estaba compitiendo para tratar de lograr la presidencia en Francia del partido Le Pen, que la terminan como asociando a esta revista Charlie Hebdo, que ha sido objeto de actos terroristas de parte del ISIS en Francia. Y en otro lado tenemos este meme de cómo se mira o cómo se puede comparar a esta señora con Donald Trump. Donald Trump muy feliz con el US border en ese lugar, y evidentemente los franceses muy felices con las políticas antimigración que tiene Europa, y cómo Europa se ha comportado, digamos, o cómo algunas partes de la población europea se ha comportado en relación a la crisis de refugiados a partir del año 2014. Después aparece este término covfefe, que nace de un error ortográfico o tipográfico que Donald Trump comete en uno de sus tweets en el año 2017. Horas después, Donald Trump elimina el tweet, pero ya no se puede contener, y un montón de gente empieza a utilizarlo como una forma de crítica para la ligereza con la cual se emiten ciertos discursos y ciertas formas de llevar a cabo, digamos, el discurso público. Desde este tipo de imágenes hasta la Casa Blanca transformada en covfefe como parte de una nueva idea de la White House, ¿no? Hasta cuestiones un poco más complejas como Donald Trump Mein Covfefe, donde, claro, lo están comparando con Adolf Hitler. Después, esta artista se dedica durante un tiempo a abordar algunas de las aseveraciones que Donald Trump realizó durante sus primeros, digamos, meses de presidente o durante la campaña electoral, ¿no? Y este es uno de ellos. Esta de Rusia me parece fabulosa porque, claro, una de las grandes razones por las cuales su gobierno tiembla tenía que ver con la injerencia de parte del gobierno ruso. Cosas así las ha dicho, y claro, esta artista las pone en unos pañuelitos muy tiernos, con estas frases así descabelladas que en algún momento Donald Trump habló, ¿no? Y esta me parece la mejor de todas porque ¿no? Él decía, no, yo conozco palabras, yo tengo las mejores palabras. Esta idea de lo mejor, de esta idea del great again, ¿no? De volver a ser así fantásticos y fabulosos, conduce pues a una serie de preguntas grandes que nos podemos hacer con relación al mundo en el que estamos viviendo, a la facilidad con la cual se emiten ciertas palabras y ciertos juicios,
la facilidad con la cual proclamamos que somos los mejores y cómo se exaspera o se exacerba el nacionalismo en torno justamente a esa idea de ser los mejores. O esta de I am a very stable genius, Entonces, Donald Trump en ese sentido plantea que la esfera pública podía contraerse únicamente a sus seguidores, cuando en realidad probablemente se estaba hablando de otra cosa. Les leo esto. En la esfera pública, la participación política desde el medio del habla, comunicación directa dentro de la arena es como un lugar donde se desarrolla la esfera pública. Se trata de un espacio donde los individuos discuten y deliberan acerca de sus intereses comunes. Un sitio para la circulación de discursos. Un sitio diferente de la economía oficial donde se dan relaciones de discurso y no de mercado. Esto es importante porque en la esfera pública no se habla de, no es una cuestión económica la que va a surgir, sino es una cuestión de discurso. Un espacio ideal basado en una accesibilidad universal construido desde el consenso. Eso decía Jürgen Habermas sobre la esfera pública, pensando o tratando de comparar a la esfera pública con lo que se conocía en tiempos antiguos o, digamos, en tiempos de la Grecia republicana y las comparaciones que podía tener con el ágora, con este lugar donde se discutían las ideas, donde la gente se juntaba para hablar, para contar cosas. ¿Qué pasa entonces si la esfera pública está entonces más bien construida desde una fragmentación de los discursos y los grupos, donde las minorías compiten por visibilidad pública? ¿A qué se refiere esto? Esta ya es una pregunta que se hace Nancy Fraser con relación a la esfera pública y con relación sobre todo a la emergencia. No estoy hablando de emergencia sanitaria, ¿no?, sino emergencia de emerger, o la emergencia de nuevos grupos con consignas propias. Tomemos a estos nuevos grupos como el movimiento LGTBIQ+, o minorías dentro de ciertos países de migrantes, o minorías religiosas que están compitiendo evidentemente por una visibilidad pública. Esta cuestión de la visibilidad es muy importante, porque va a determinar quiénes son escuchados y quiénes no. Y ella lanza la pregunta, ¿será que la esfera pública desde un principio se ha definido por el conflicto? Es decir, ¿qué tan importante puede llegar a ser el conflicto dentro de un lugar donde se van a discutir ideas? Y pareciera que es esencial el conflicto a esa idea. Entonces, dentro de estos nuevos escenarios de la esfera pública, y así, la manera en la cual la sociedad emite estos sentidos de libertad, bajo la idea de, ok, todos tienen un derecho a expresarse, incluso la gente xenófoba o, digamos, los nuevos grupos organizados del racismo que se están como que exacerbando en Europa, por lo menos. Estos, en la izquierda tienen dos propagandas de un partido político que se llama AfD, que se llama Alternative für Deutschland, que se traduce a Alternativa para Alemania, que han ido utilizando mecanismos muy similares a los que Donald Trump utilizó en el año 2016 para atraer a una población que se opone a la presencia sobre todo de refugiados y de población migrante en Alemania, convenciendo a estos grupos de que hay que regular el ingreso de refugiados, restringir el ingreso de refugiados, pero siempre con con las palabras un poco disfrazadas. La intención queda como muy clara,
pero es disfrazada con medios tonos para camuflar las verdaderas intenciones que tiene este partido. Y a la derecha están viendo unos carteles del movimiento antifascista, o digamos, acción antifascista en Alemania, que plantea que hay que callar a este otro partido, porque ellos mantienen esta idea de ningún ser humano es ilegal, y más bien quieren permitir el ingreso de refugiados. Y aquí está esta gran pregunta, y que es una pregunta que yo todavía no he podido ni siquiera responderme a mí mismo, de que tiene que ver con justamente lo que estábamos hablando hace un momento de tolerancia. ¿Podemos ser tolerantes ante discursos de odio? ¿O la gente que está emitiendo discursos de odio y está ejerciendo su derecho del habla, ¿no? Es decir, esta cuestión de la libertad de prensa o de la libertad de expresión. Y es una pregunta como muy compleja, muy complicada de resolver y de responder. Esto sigue siendo con el mismo tema, que tiene que ver con el asilo político, y que la Alternative für Deutschland decía que la política de asilo tiene que ser como muy clara, y que no quieren ya que Alemania sea digamos, como que el Estado que va a dar plata a otros, digamos, estados europeos. En cierta medida, lo que querían los de Alternative für Deutschland era que Alemania eventualmente termine saliéndose de la Unión Europea, por lo menos en lo económico. Y bueno, aquí memes desde geografía, ¿no? Dónde están ciertos lugares y la gente no puede ubicarlos, hasta construcciones y convicciones nacionales unitarias. Es decir, esta lámina es anterior a la salida de Evo Morales del gobierno, donde ya se explicitaba, sobre todo en su último gobierno, en su última gestión, así, unas visiones unitarias del discurso, y cómo se podía construir a partir de verdades únicas una idea de país. Aglutinados en algunos casos con el tema del mar, en otros casos con la construcción del antiimperialismo, pero todos bajo el mismo esquema. ¿Cómo construimos país? A partir de una sola visión y de una sola cuestión así relativamente dogmática. Algo muy similar que ha sucedido con el gobierno transitorio de la presidenta Áñez, donde la misma retórica se da una vuelta de tortilla, y todo lo que había dicho el movimiento al socialismo estaba equivocado, y podía ser sujeto de diferentes tipos de represión, como las masacres de Sencata y Sacaba el año 2019. Esta página, no sé quiénes de ustedes la seguirán, pero a mí me encanta. De rato en rato aparecen como memes muy interesantes en esa página. Estas ya son memes posteriores a la salida de Evo Morales del gobierno, el momento en el que llega a México, asociado al príncipe del rap, y esta pugna que se da entre la oposición, hoy oposición, en ese entonces, digamos, relativamente oficialismo, mientras el MAS, así muy organizado, pensando en las justas de octubre del 2020. O este otro meme de Evo Morales equiparado al sol argentino, obviamente haciendo referencia al asilo político que Fernández le hace a Evo Morales. Y bueno, construcciones de ideas de libertad y de heroísmo construidos a partir de este ilustrador. Y ya prácticamente llegando al coronavirus, y algunos, así como con algunas construcciones que se tenían en ese momento y que sí se han dado y han sucedido, de gente que se los ha agarrado con los chinos a raíz de la llegada del coronavirus a Bolivia o a Latinoamérica o al mundo en general.
Entonces, el meme puede ser así como un elemento muy interesante para leer la realidad y leer este mundo que estamos viviendo. Camacho con su padre. Bueno, y estas dos imágenes, esta que la conocemos bien, es una imagen montada, de hecho, eso es lo interesante de esta imagen, es que la montan, no sucede realmente, es un fotomontaje, pero que muestra, así es, digamos como que el triunfo de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pero en el sector del Pacífico, ¿no? En las islas del Pacífico. Y aquí, este ilustrador estaba haciendo una reinterpretación de esa misma imagen, obviamente relacionada a la caída del gobierno de Evo Morales. La idea de una sociedad igualitaria y multicultural solo tiene sentido si suponemos una pluralidad de arenas públicas en las que los grupos con diversos valores y retóricas participan. Por definición, esa sociedad debería contener una multiplicidad de públicos. Ella se refiere a públicos no como nosotros solemos hablar de público. Ella habla de públicos como grupos sociales. Públicos en sentido de agrupaciones que se van a encontrar en una arena pública, y van a configurar en su entramado conjunto lo que conocemos por esfera pública, que es como que el contenido general de la sociedad. La esfera pública, en pocas palabras, no es el Estado. Es más bien el cuerpo informal y movilizado de opinión discursiva, no gubernamentalizada, que sirve como un contrapeso al Estado mismo. Y eso es algo que lo conocemos bien, dada los altos grados de sindicalismo que tiene este país. Entonces, y la manera en la que grupos sociales han podido tumbar gobiernos. Pensemos el año 2003 en la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, o el año 2019 con la caída de Evo Morales. Eran grupos de civiles organizados y movilizados en torno a una opinión discursiva que no tenía nada que ver con el Estado en sí. En unos casos opuestos a un gobierno, pero entendiendo que el gobierno no es igual a Estado. Estado, estamos hablando de toda una maquinaria, el gobierno es el que temporalmente ocupa esa maquinaria. Entonces, con eso vamos a hacer una pausa para que... entonces, esta idea de un Lenin en movimiento, aquí estamos viendo la imagen de la película alemana Goodbye Lenin del año 2004, y de un Lenin que se suponía tenía que sonreírle al pueblo y que era la esperanza del proyecto utópico del comunismo. Después, en esta imagen, 80 años después, se está enfrentando como que a las verdades que trae, digamos, o que ha traído el tiempo consigo. El proyecto falla, tiene sus fallas, tiene sus errores, y es curioso esto, pero hasta el día de hoy, por lo menos en la Alemania que yo he conocido en Weimar como territorio, antiguo territorio de la Alemania comunista, hasta el día de hoy hay gente que recuerda con nostalgia ciertos aspectos de esa Alemania comunista. Más allá de toda la carencia de libertades que tenían que vivir, que muestra mucho lo complejo que es establecer esta narrativa del bueno y el malo, y si soy de derecha, entonces todos los comunistas son unos terribles, y si soy de izquierda, los de la derecha son todos unos desgraciados que no piensan en los derechos humanos y que quieren todo para, no sé, para las empresas privadas. En fin, esa dicotomía en esta película por lo menos queda como bien en ese territorio ambiguo, en ese territorio que admite comprender las fallas de un sistema y las fallas del otro, y puede construir, no desde el centro necesariamente,
pero sí desde esas periferias, discursos alternativos. El tema de la Estatua de la Libertad y la construcción del sueño americano están como así, hermanadamente construidas. Y además la construcción del país y del territorio a partir de la alegoría del cuerpo femenino. Ahí hay toda una lectura de capas que tienen que ver con justamente esa noción que a fines del siglo XIX se tenía, y también un poco en el siglo XVIII, de establecer alegorías para el territorio a partir del cuerpo femenino. Entonces se generan imágenes de ninfas para hablar de África, para hablar de América en términos femeninos, en términos de un territorio que puede ser explorable, como si el cuerpo de la mujer pudiera ser explorable con esa misma lógica. Bajo esa noción, las colonias del siglo XIX, para ese entonces, la parte, digamos, española y portuguesa de América ya se habían independizado, pero el África y buena parte del Asia no. Entonces, esa historia de las colonias de fines del siglo XIX sufren bajo la premisa de que los territorios podían ser explotados en la misma manera en la que se estaba explotando en ese entonces al cuerpo femenino, o se estaba explotando a lo femenino en términos ya de una cultura general. Bajo esa comparación, a mí me parece que la Estatua de la Libertad ofrece también como unos paralelismos con, por ejemplo, entre otras cosas, el recorrido que hace Estados Unidos para llegar a las costas de California y eliminar toda población indígena en el trayecto. Y esta otra interpretación que tiene que ver con cómo la Estatua de la Libertad se construye a partir de una serie de retazos y de pedazos, que son los que eventualmente constituyen esa pluralidad con la cual Estados Unidos se ha armado. Una pluralidad de naciones, de ideas y de migrantes que han ido llegando desde finales del siglo XIX hasta la entrada del siglo XX, y que terminan constituyendo esa imagen moderna de los Estados Unidos que hoy en día conocemos. Acá viendo imágenes así de la Estatua de la Libertad partida en pedazos, o esta imagen tan famosa de solamente el rostro, que parece prácticamente un rostro así enojadísimo, marcan un momento en la historia en el cual Estados Unidos empieza a posicionarse políticamente en el mundo. Ya no como un país independiente, sino como una potencia mundial, con propios proyectos de colonia, y evidentemente después con proyectos logrados de colonia, como en algún momento fue Cuba, o hasta el día de hoy territorios semi-anexados como lo podría ser Puerto Rico. Y acá, así, esta idea de la libertad asociada a una mano gigantesca, fíjense la escala de los seres humanos ahí, habría pues una idea de esperanza en el futuro, de esperanza en la modernidad, de esperanza en lo que podía traer el siglo XX, lo que podría traer lo que quedaba el resto del siglo XIX también, y la construcción evidentemente de una sociedad que, muy curioso, después, el año 2016, cuando Donald Trump asume la presidencia, se olvidan un poco de esa condición. Y esta noción del Make America Great Again, que hablaba mucho de cerrar las fronteras, de cuidar lo nuestro, de cuidar lo propio, de tenerle miedo al otro, de tenerle miedo al extranjero, cuando
en el fondo Estados Unidos está constituido en su gran mayoría por grupos extranjeros. Y si vamos más allá y nos ponemos quisquillosos, podríamos decir todos son extranjeros porque prácticamente la población indígena ha sido aniquilada. Entonces, esas como preocupaciones van a girar en torno a un monumento, van a girar en torno a lo que un monumento significa y lo que construye a nivel de discurso público. Muchos años más tarde, el artista vietnamita o danés vietnamita Dan Vo realiza esta serie de obras en las cuales desintegra una réplica de la Estatua de la Libertad en escala 1:1, que nunca va a ser ensamblada, pero que está repartida en el mundo entre coleccionistas y museos. Entonces, aquí, por ejemplo, en una de estas imágenes estamos viendo una parte de la oreja y una serie de placas que conformarán o podrían haber conformado parte del brazo, parte de la pierna, parte del abdomen, y que están puestos ahí como si fueran materiales de construcción. Como si se tratara de piezas que están esperando a contar una historia y una narrativa que no ha sido del todo como descubierta y que tiene unas implicaciones políticas por detrás tremendas. El título de la obra, que es We the People, que habla de nosotros, el pueblo, podemos regresar de nuevo al discurso inaugural de Donald Trump y hablar de cómo le estaba tratando de devolver al pueblo el poder, cuando en realidad lo que estaba haciendo era fragmentar una buena parte de los discursos públicos. We the People no solamente hace referencia a esa idea de nosotros, el pueblo, y a la manera en la que muchos discursos populistas han construido sus discursos, ¿no? Sin ir más lejos, el eslogan de Evo Morales era Evo es pueblo. Y una buena parte de su imagen política estaba construida a partir de la idea de que se convierte en un ídolo y en una suerte de reencarnación de Tupac Katari, como si Tupac Katari fuera una figura o una deidad, que son construcciones en ese sentido similares, y que después, en cierta medida, estaban tratando de hacer alrededor de la figura de Yanine Áñez. Ha sido traída por Dios, la idea de la Biblia vuelve al palacio. Son construcciones en términos de estrategia muy similares a las que se estaban aplicando antes, solamente que aplicadas desde ese otro lugar que los de este otro lado condenan, digamos, ¿no? O no están a favor. Aquí en el Guggenheim de Nueva York, una parte o una mano incompleta de la Estatua de la Libertad, y aquí un pedazo de, aquí sí que ya no sabría reconocer siquiera qué parte de la estatua es. Y ahí el Stalin de la Libertad, pensando en la falacia de los discursos y la falacia de los poderes. Acá estamos viendo un grabado de Georg Heinrich Sieveking de 1793. Es la decapitación o ejecución de Luis XVI en tiempos de la Revolución Francesa. La revolución, o buena parte, o la mayoría de las revoluciones, provienen de estos lugares de violencia pública y de exhibiciones públicas de violencia. En este caso, la cabeza sangrante del antiguo rey depuesto por parte de los jacobinos. En algún momento yo pensaba que la historia de la modernidad, o la historia que conocemos hoy a partir del relato moderno, comienza en la Revolución Francesa. Yo decía, ¿qué pasa si no comienza en la Revolución Francesa y comienza tal vez en las leyendas andinas en las cuales los grandes titanes o las grandes montañas tenían personalidad y estaban personificados a partir de seres humanos? Y en concreto, a la leyenda del origen del Sajama, donde el Illimani decapita a su hermano el Mururata y lanza la cabeza hasta el otro extremo del altiplano
para dejar ahí testimonio de la irreverencia de su hermano menor. En ese contexto, realizó esta obra que se llama Reino del Terror, entre paréntesis Mururata. Reino del Terror haciendo una referencia al Reino del Terror propiamente dicho, que gobernó, o que, digamos, conocido como Reino del Terror, que es un momento después de la Revolución Francesa, un par de años después, en los que se empieza a ajusticiar gente, y es conocido como uno de los momentos más sangrientos de la post-revolución. Los jacobinos ahí se encargan de decapitar, enjuiciar y, digámoslo así, ajusticiar a diferentes opositores, y yo quería trazar un paralelo entre esa historia y la historia del Illimani y del Mururata y de toda la cordillera oriental y occidental en torno a ese reino que era un reino gestado por Mururata, y aquí estoy haciendo yo unas distorsiones a la leyenda original, pensando que el Mururata era el rey y todos los demás cerros le hacen el coup d'état y hay un golpe de estado y una revolución y toman el poder, y el Illimani queda como líder revolucionario de esa transición histórica. Evidentemente todo esto es un acto así un poco de rebeldía a la historia oficial, pero también a la historia como más local. Aquí vamos, muy cortito, les muestro algunas de las imágenes que se estaban trabajando ahí. Son fotografías sobre las cuales yo he intervenido con lápices de color, marcadores y diferentes instrumentos. Y en el fondo las campanas de la Plaza Murillo sonando a través de los muros del Museo Nacional de Arte. Habermas decía que la esfera pública burguesa es una arena discursiva donde las personas privadas discuten cuestiones públicas. Fraser, en cambio, debate distintos ángulos para esos términos. Dice que lo público puede estar relacionado al Estado, que debe ser accesible a todos, concerniente a todos, perteneciente a un interés común, compartido. Y que lo privado puede ser parte de la propiedad privada en la economía de mercado, y que puede ser perteneciente a la vida íntima, doméstica, personal, incluyendo la vida sexual, considerando que parte de digamos, de los debates dentro de la esfera pública van a ir de parte o del lado de una teoría de género, de una teoría de las libertades del cuerpo, de las opciones y las elecciones que uno tiene con relación a sus búsquedas e intereses. En ese sentido, voy a tratar de construir algunas obras así de arte que trabajan a partir de esta idea. Primero, estamos viendo aquí una de Paweł Althammer, un artista polaco, que el año 2000 se introduce en uno de estos edificios de construcción de la época comunista en Brodno, en Polonia, y al margen de la galería y por fuera de los museos, convence a todas estas personas, es decir, a cada uno de los habitantes de esos departamentos,
aquí, a que ciertas personas prendan sus luces y otras tantas no. Y en colaboración con todo el colectivo de personas que viven ahí adentro, realizan esta intervención que daba la bienvenida al nuevo siglo. Entonces, esto también es tejer comunidad, es entender la arquitectura como un espacio social asociado a la experiencia, asociado además a políticas sociales que los estados promueven. Estas construcciones son parte de una arquitectura social y de, digamos, de vivienda social europea o a la europea, que interpretarán varios de los cánones del movimiento moderno en torno a una idea global de arquitectura, que se podía replicar en Polonia, en los Estados Unidos, en Alemania, en Bolivia, en Francia, en Kuala Lumpur, en Dubái, y si se quería, en Sudáfrica. Todo bajo esta idea global de arquitectura. Sin embargo, el gran cuestionamiento de la obra de Pavel Alzheimer tenía que ver con el empoderamiento del individuo y que el individuo podía tomar acciones dentro de esa digamos, imagen, digamos, más homogénea que se estaba buscando con el movimiento moderno, y plantear la idea de que, poniéndose de acuerdo, sacaban el número 2000 de la fachada, transformando al proyecto original. A la mano derecha, la construcción en su estado normal, y aquí el proyecto o la idea de Pavel Alzheimer de construir este número 2000 en base a luces prendidas. Rikrit Rabanija, ahí se me ha ido una R, es Rikrit, es un artista argentino, medio vietnamita, medio no sé cuántos, de varias partes del mundo. La idea central en su trabajo es entender que se pueden llevar elementos de la vida privada, como la cocina, al público. Entonces, varias de sus obras consisten en generar grandes comilonas, por así decirlo, en diferentes espacios museales, o en algunos casos ya en el espacio público. En sus primeros trabajos, él solía, por ejemplo, llevar, lo invitaron a un museo a exponer, y lo que hizo fue obligar a todo, digamos, o más o menos como que ese era el proyecto, entonces todos tuvieron que cumplir si querían tener la obra de él, que todo el personal del museo trabaje en la sala de exhibición. Entonces, incluso el director del museo tuvo que trasladar temporalmente su oficina a las salas de exhibición. Y estaba ahí como si fuera parte de la exhibición misma. Ya en futuros trabajos, él trabajará otras cosas, pero aquí vamos a ver una pequeña parte. Esto es una retrospectiva que el MoMA le hace. Y vamos a ver si podemos... Voy a tratar de que esté en español antes de que sigamos. One of the most important artists that has Rica. witnesses in the 1990s. His landmark piece is a work called Free from 1992, which is what we're sitting in right now. Free did something very simple. It was deceptively simple, though. What Rikrit did was in a private gallery, he decided to convert that gallery into a lounge area where he cooked and served rice and curry for free. It's a very simple gesture, but something that's very unknown in an art gallery situation. So what Free did was literally free people to interact with contemporary art in a more sociable way. You're not participating in a performance that will be documented sometime in the future as art, but you are the art, and you are making the art in real time as you eat the curry and talk to your friends. The work is a platform for people to interact with the work itself, but also with each other. A lot of it is also about kind of experiential relationship. So you actually are not really looking at something, but you are within it, you're part of it. The distance between the artist and the art and the audience gets a bit blurred.
we're sitting in a scale model of the gallery where Free first was prepared. Visitors come to this space and they're served a bowl of curry with rice. So Ricker's a conceptual artist. He's interested in a kind of art that's not necessarily just made, but something that can be apprehended as art because of the context that it's in. He takes as a rule Marcel Duchamp's notion that a work of art is a work of art if the artist says it is. Within the context of the museum, it becomes a work of art because the artist, by putting it here, has asked us, the viewers and the participants, to apprehend and to participate in it as art. In 1992, when this work was originally presented, it was received with perplexity, but also with great joy. There's something very wonderful about mixing the contemplative, almost religious activity of looking at art, and also having the possibility to sit in the art gallery with the art, eat something lovely, and speak to either your companions or your friends if you need to. I didn't know what was going on, walked in and got some good curry. You know, I didn't get any of their names, but we had a nice time eating together. It was pretty spicy in a way, but curry was good. Some Asian food in the States is not very good, but this is really good. It was a nice experience. I mean, this right here, I mean, I'll remember this. We experienced touch in some parts of some museums, and certainly in this museum there's something to hear. So now we have taste. It's lovely. Okay. Evidentemente, la idea detrás de esta pieza era la de transformar temporalmente el museo. Sin embargo, evidentemente el museo no es que cambia. Entonces el público sigue siendo un público que está interesado en el arte como tal. Eso lo lleva después a Tiravanija a, en algunos contextos, salir más a la calle. Aquí está en una plaza a las afueras del Museo Jumex en la Ciudad de México, donde se instalan una serie de tablas de ping-pong, donde se ha inscrito ese texto corto que dice mañana es la cuestión, refiriéndose a esas pulsetas entre el presente y el futuro. O esta otra es ya como una suerte de instalación ya más arquitectónica, donde la búsqueda va más por un reflejo del espacio, digamos, como arquitectónico. Ha trabajado mucho como diseñando pabellones, se ha metido mucho en la arquitectura con el paso de los años. Estas primeras obras que estábamos viendo nacen de los años 90, en un momento en el cual se estaba buscando reinterpretar justamente esa idea de espacio público a raíz de la caída del muro y que implicaba esa transformación radical que el mundo iba a vivir producto de un fenómeno político. Con la llegada del siglo XXI, todo esto cambia, se establecen muchas otras cosas y eso que se establece será de alguna manera lo que catapulta a Donald Trump a ser elegido presidente, romper con el establishment. Y esta obra en particular a mí me encanta, es una delicada relación entre arquitectura, arte y arte relacional, que es el tipo de arte que hace Tiravanija. Se trata de unos dispositivos donde la gente va a cocina y comen en este como pabellón que mira ahí al mar. Rachel Whitehead, una artista inglesa de los años 90, igual que sale a la palestra en los años 90, trabajará con otras nociones muy similares a las de cambiar un poco la perspectiva desde la cual estamos mirando el arte o estamos mirando la arquitectura. En este caso, lo que ella hace es rellenar una obra que estaba a punto de ser demolida, producto de un fenómeno que me parece muy importante como poderlo discutir, que lo podemos discutir muy bien a lo largo del semestre, que es la gentrificación. Gentrificación como fenómeno que encarece ciertas zonas y que fuerza a la población menos pudiente a huir, entre comillas,
a zonas donde puede pagar un mejor alquiler más barato. Esta obra era un monumento, de alguna manera, a ese proceso, o tal vez como es una especie de contramonumento a ese proceso. Y lo que hace es rellenar con hormigón los vestigios de lo que iba a ser la última casa de la zona antes de ser demolida para la construcción de unos elementos inmobiliarios que se tenían que desarrollar ahí. Lo que estamos viendo es el negativo, es como que la forma negativa del vacío de la casa. Si comprendemos que el espacio que habitamos está constituido por paredes, pisos y cielos, acá ese vacío en el cual nosotros desplazamos y desarrollamos nuestra vida, que es el que va a dar sentido a la memoria del lugar, a la subjetividad con la cual nos relacionamos y depositamos en ciertos objetos nuestra sensibilidad y nuestras historias, es de alguna inmortalizado en esta cuestión material. Este elemento de hormigón va a pasar a atrapar, como si atrapar en una instantánea, como si se tratara de una Polaroid, esas historias. Evidentemente, para el momento en el que esto sucede, los habitantes ya no estaban, pero la obra trataba de guardar una parte de esas historias dentro de la materialidad del hormigón. Lo interesante es que la pieza, ahí en el medio están viendo la casa original, la pieza no podía durar mucho tiempo porque tenía que ser demolida porque se iba a construir algo ahí. Entonces duró hacia aproximadamente 3 semanas y después se tuvo que demoler todo por completo. En la imagen de la derecha están viendo un graffiti que le hacen a la obra, y alguien en la parte de arriba pone what for, ¿no? ¿Para qué carajos están haciendo esto? Y abajo otro le contesta, ¿por qué no? Pensando mucho en esta cuestión así medio absurda a ratos del arte contemporáneo, de generar imágenes que a veces no mucha gente entiende. Esa es una de las, digamos, de las críticas que se le hace al arte contemporáneo, es cómo podemos hacer que el mensaje llegue. Y la pregunta que después puede surgir es, ¿será que el mensaje tiene que llegar o que simplemente tiene que estar ahí abierto a que sea interpretado, muchas veces mal interpretado, pero interpretado libremente, ¿no? Y ahí está un bulldozer destruyendo la obra, y después cómo ha quedado al final el trabajo de Rachel Whitehead. Al final no se construyeron las casas. Este es un monumento, un memorial al Holocausto en Viena en 1999, ya un poco más institucionalizada en la idea de llenar el espacio con hormigón. Aquí habla mucho de memoria. Esto está hablando mucho justamente de esa idea de rellenar los espacios que era importante como guardar. Y debajo de este elemento pétreo está sucediendo todo el memorial y toda la parte de mediación que tiene el memorial y explicativa. Esta de aquí arriba es sumamente abstracta, es una construcción de hormigón armado que está replicando una antigua construcción que había en la zona. Krzysztof Wodziko es un artista fantástico y habla mucho sobre este fenómeno de la gentrificación. Habla mucho de gente que ha sido desplazada o que se ha quedado sin hogar o que vive en la calle. Y aquí lo que hace es proyectar sobre este monumento las imágenes, entrevistas y, digamos, videos de diferentes personas en situación de calle en los Estados Unidos. Y con esto, de repente, irrumpe en el espacio público con la pregunta de, ¿vemos realmente a estas personas? ¿Las reconocemos? ¿Podemos mirarlos a los ojos y decir, te veo, te miro, te doy un lugar en este tejido urbano?
por más que el tejido urbano no te quiera dar ese lugar, por lo tanto, tu lugar podría ser este memorial. ¿Qué hacemos con esa población? ¿Cómo podemos enfrentarnos a los dilemas y a las problemáticas de la gente sin un hogar? Y voy a mostrarles brevemente esta imagen. Solamente para que entendamos un poquito el ambiente que tiene la obra. No en el mismo lugar que hemos visto la anterior, esto ya es en otra plaza. How do you know if I'm homeless or not? You don't know, right? Unless I tell you. You know what I mean? Unless I have like, you know, I'm totally like grinded over, or you see me like sleeping over there. They don't know, right? I just let them know what they like, what I want them to know, so to say. You know what I mean? Because if you came up to me, would you think that I'm a homeless person? Probably not, right? Because what does a homeless person look like? I'm on the street and I will be dying. I don't want. Esa pregunta es clave, ¿no? ¿Cómo se ve una persona sin un hogar? Probablemente nadie lo sepa, ¿no? Le está hablando nos está hablando a nosotros, ¿no? You don't want a condominium? No. No. I don't want none of that. Where is she? At Gazita. What? I sleep outside on the concrete. Je dors sur le ciment. Avec toutes les expériences que j'ai, je me pensais que ça serait plus facile de perdre mes mauvaises habitudes. Mais non, c'est très, très dur de perdre mes habitudes que ça fait 10 ans que tu fais. J'ai toujours peur de me faire voler. Et lorsque je suis rendu, j'ai peur de me faire voler. Je suis chez nous, mais il faut que moi, je dois habiller pour pas par peur de me faire voler. Since I live in the shelters, like a lot of people got away from me. They let me go because, oh, she's always in trouble. She's in the shelter house. She doesn't have money. She doesn't have clothes, you know. Je sens que c'est de la discrimination. J'aimerais ça, un monde d'accord de mes propres choses. Puis inviter mes enfants, mes parents à souper, tu sais, puis avoir une vie normale. Ben, il y a du temps de quoi dans ma vie qui j'ai un blocage. Ça fait plusieurs années, je ne sais pas pourquoi. Vraiment beau. Shut the thing off. My fucking debts. They want me to pay the bank. Tabarnak. Tengo que pagar al banco. Don't worry about this later. Moi, qu'est-ce qui me met en colère le plus, c'est les gens qui nous font croire qu'ils veulent qu'on réinsère la société. Et une fois qu'on réussit à se réinsérer dans la société, on ne se fait pas accepter. Donc, les gens ne veulent pas. Ils veulent qu'on s'en sorte, mais qu'on reste là dans notre coin après. On ne peut pas se mélanger avec les autres personnes qui, eux, supposément, aient eu une vie normale ou une vie standard. Y así como irrumpe la proyección, de repente el proyecto muestra la fragilidad del cuerpo, la fragilidad del tejido urbano, lo rápido que estas así con la rapidez con la que la imagen aparece y desaparece, con esa misma rapidez estos cuerpos vienen y van en un tejido urbano que no los reconoce, que no los ve como propios, y probablemente una sociedad que
se ha acostumbrado a mirar de lado, a mirar de reojo, o a desviar la mirada cuando se enfrenta a esta gente que no tiene un hogar. No sé si han visto la película Nomadland este año. Estaba, creo que en enero o febrero, estaba creo que dando en los cines y bueno, ahí la película está yo la he visto en DVD. Muestra un poco también justamente esa idea de qué hacer, o qué podemos hacer, o qué están haciendo las sociedades con la situación de la imposibilidad de ciertos grupos de conseguir un hogar, de poder pagar un alquiler, de me quedé sin trabajo y no tengo dónde vivir. Entonces, creo que parte no es de las tareas del arte, pero es uno de los factores decisivos para que sea importante, tiene que ver con esa visibilidad y con la posibilidad de construir metáforas a partir de ello. Francis Alice se interesa mucho por el tema cartográfico, por el tema de movimiento en el mundo, y aquí hace una serie de como postales que se va mandando a sí mismo mientras se desplaza por esos territorios, como tratando de registrar su cuerpo en un proceso de migración, en un proceso de cambio de lugar. Artur Smiejewski deja esta pregunta y dice, ¿no? ¿Cómo transformar la inmensa maquinaria de poder en política concebida como el derecho a hablar y ser escuchado? O más bien, ¿cómo usar esa maquinaria para ayudar a semejante transformación? No es en ninguna razón que la posibilidad de cambio depende de la imaginación del cuerpo colectivo. Es aquí donde el control democrático de la realidad es puesto en ejercicio. ¿Qué pueden hacer el arte, el cine y la literatura acerca de eso? Pueden poner disponible su know-how artístico, conceder una especie de franquicia, pero libre de cargo, por supuesto, para un subversivo y democrático uso de la imaginación. Y si bien el arte va a funcionar así, estoy convencido que la arquitectura también puede. Y que la arquitectura también puede ser subversiva y democrática e invitar a un público, a un grupo de gente a experimentar nuevas ideas, a incorporar nuevas ideas de ocupación y de experiencia del espacio que habiliten usos más equitativos del mismo, acceso equitativo al espacio y a la vivienda, y que el mundo después lo pueda agradecer. En esta obra él documenta diferentes conflictos políticos sociales en diferentes partes del mundo y te los pone los 20 al mismo tiempo en una misma sala. Cuando vas a la sala, de repente te enfrentas con esta idea de a la miércoles. Habíamos tenido democracias en plural, y la democracia no había sido un solo concepto así unitario que todo el mundo tiene que obedecer a rajatabla. Y te hace preguntar sobre, entonces, ¿dónde está la democracia? ¿Será que la democracia realmente existe? ¿Será que realmente somos seres democráticos y que nuestras sociedades se han construido nuestras sociedades modernas están construidas a partir de esta noción? Y después, ¿qué hacemos con los procesos que no son tan democráticos? Y todo en colisión. Las transformaciones sociales, la confrontación entre el espacio público y privado se veían plasmados en esta obra. En una siguiente clase vamos a ver otro proyecto de él, es un proyecto para video, una pequeña película, donde junta a gente de diferentes esferas públicas, diferentes escenas, a cohabitar un espacio y construir una idea de nación. Esta, en cambio, es una acción de Yoav Admoni, es un artista israelita, él es de Tel Aviv,
Y se dedica durante diferentes momentos del 2014 y del 2015 a recorrer lugares donde se da desplazamientos humanos, recorridos, y donde hay tensiones fronterizas o tensiones políticas. En este caso se pone una réplica de una piedra, es tipo de una escultura de una piedra que él carga durante 42 kilómetros en una ruta prácticamente circular alrededor de este sendero que conecta diferentes partes de Israel y Palestina. Y va caminando cargando la gran roca como si se tratara de Sísifo, llevando parte de la historia con él. No voy a poner el video porque ya estamos casi al margen de tiempo. Pero sí voy a poner para que veamos una parte de esta acción que se llama Plant Migration. Es en esencia como el relato de una especie de planta que decide como migrar. Y entonces, de repente, en la acción, en este performance, Yoav se mimetiza o se cubre con estas plantas y empieza a moverse, a desplazarse por un río que divide los Estados Unidos de México. Y va atravesando el espacio público, el espacio natural, casi como si ya que los seres humanos no pueden migrar libremente y no pueden desplazarse con libertad de un territorio a otro, ¿qué pasa si las plantas de repente son las que van a moverse de un lado a otro? Y en un recorrido larguísimo se va acercando a la ciudad, cada vez más ajeno al escenario en el cual está interviniendo, y a medida que se va desplazando, evidentemente va perdiendo como la mímesis, se va volviendo más complicada y uno ya como que casi que puede ver su cuerpo, y va recorriendo este territorio, este escenario urbano, así con todas las cuestiones que el escenario urbano tiene, ¿no? La basura, la contaminación, los elementos, digamos, como que hacen al espacio público y sus historias. La gente lo mira así como, ¿qué carajos está pasando acá? Le gritan, las personas que están ahí descansando tampoco están entendiendo qué diablos está sucediendo con esto. Y vamos a ir adelantando un poco hasta que al final la patrulla fronteriza se acerca para tratar de entender qué diablos está sucediendo y por qué hay una persona camuflada de planta circulando el espacio público, ¿no? Para ir como ya cerrando, esta construcción o este tejido que somos como planeta, interpretado aquí en un gran tejido mandado a hacer por el artista Guillermo Boetti el año 89. Cada una de estas banderas y este mapa ha sido tejido por un montón de personas. Construyen esta idea de que el planeta que habitamos es un planeta complejo, un planeta lleno de voces, de idiomas, donde confluyen, si pensamos que el planeta es una gran esfera pública, confluyen un montón de arenas con consignas y pensamientos propios. Entonces, el objetivo de esta
clase que hemos tenido hoy era un poco reflejar y ver de qué manera los discursos colisionan, los discursos pueden ser divergentes, pero al final se tienen que encontrar nomás en este gran escenario que vivimos. Aquí el mapa recibe un update porque colapsó la Unión Soviética y había que reinterpretar el mapa de acuerdo a sus nuevas configuraciones políticas. Entonces el 94 se vuelve a hacer un segundo tejido. En los laterales hay palabras, hay frases que están construyendo en diferentes idiomas nociones de globalidad, pero también va a poner esto, justamente ese concepto, ¿qué hacemos con el mundo globalizado? ¿Qué trae la globalización y qué nos depara, qué nos construye? ¿Cómo podemos repensarla, abordarla, para que la globalización no sea el objeto que genere más segregación, que eso es un poco lo que ha sucedido con muchos países, sino que pueda generar así corrientes de hermandad en el mundo entero. Y que pueda construir espacios públicos un poco más habitables y más amenos. Eso es. Espero que lo hayan disfrutado. No sé si tienen algún comentario. Yo aquí. Dime, Brenda. Creo que, bueno, si es conocido, estoy en una etapa de proyecto de investigación. Ajá. Estoy haciendo alguna etapa, se podría decir, en una escala urbana. Ya. Me hace reflexionar mucho sobre las cosas que estamos ahorita platicando, porque realmente cómo llegar a pensar, ¿no? De una manera integradora y todos los ejemplos que nos ha mostrado. Yo sé que desde un lenguaje del arte, pero puede ser tan llega a impactar tanto también dentro de la arquitectura. Yo creo que lo divertido y lo diferente, ¿no? Entonces me hace mucho pensarlo y quisiera que todo aún se pueda hablar. Inclusive, a lo mejor un mensaje privado, como le digo, necesito mucha referencia en cuanto, como tenemos tantos temas que nos ha tocado, ¿no? El COVID o muchas circunstancias sociales, políticas, es la verdad ya tener unas respuestas diferentes con arquitectura, con el urbanismo, con absolutamente todo. Entonces, es lo que a mí me causa un poco de inquietud, ¿no? Porque a llegar a un proyecto como en esta escala ya realizarlo en un proyecto de grado, y no es chocarme, ¿no? Con la materia, sino es como que te llega a hacer pensar de distinta manera y de lo que a lo mejor yo estaba llegando a querer hacer o tener incluso un concepto, ¿no? Una idea que está navegando por ahí y con esa materia y con la forma de llegar a pensar de una manera diferente, realmente me causa mucha inquietud. Entonces quisiera algunas referencias aparte. Claro, me escribes nomás. Con sí, gusto te puedo mandar algunas cosas. Es chistoso, ¿no? Cómo nos ha tocado vivir así como de patada doble, ¿no? Es decir, primero chilena, revolución nacional aquí y casi se cae todo y de nuevo después lo han querido volver a armar y todo sigue medio caído y seguimos medio peleados todos. El 2019-20. Y en medio la pandemia, es decir, salimos de una para caer en otra y después la otra como que continuó y las dos solapadas de la mano. Otros países han tenido menos conflictos, pero si pensamos estos últimos 2-3 años, Chile ha tenido los mismos conflictos y hoy está en un proceso de resolución tremendo a partir de la Asamblea Constituyente que han articulado. Ha habido conflictos en el Ecuador, en el Perú. Estamos viviendo tiempos turbulentos y de hecho lo que yo pensé que iba a hablar ayer el rector era justamente hablar de esos tiempos turbulentos y de cómo sería amar en estos tiempos turbulentos, no los tiempos turbulentos de porque nos hemos vuelto libertinos y ahora ya no se puede amar, sino de la idea de que miércoles, que ahorita es difícil amar en este mundo convulsionado.
Entonces, creo que sí, merece mucha reflexión, y la arquitectura es reflexión. No existe eso de solamente diseñar porque es lindo, sino también tiene que ver por detrás una construcción para algo, para alguien, por más que sea su casa. Así que eso. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Entonces, creo que quiero revisar un ratito el cronograma para ver qué tenemos la siguiente clase. Deme un ratín. La siguiente clase tendrían que entregar un proyectito corto que consiste en imaginar cómo sería un memorial que ustedes se van a hacer a sí mismas. Además, me interesa que puedan en paralelo extraer del texto que han leído, que tendrían que ir leyendo de Nancy Fraser, una serie de frases. Entonces, yo voy a armar y preparar lo que va a pedir la materia para que se presente la siguiente clase, pero tiene que ver con eso. Son como dos tareas separadas en paralelo. Una tiene que ver con unas reflexiones que quiero que hagan en torno al texto, que saquen cosas y puedan reflexionar sobre las mismas. Y la otra es el diseño abstracto, no tan abstracto, intervenido en un lugar real, de cómo podrían ustedes hacer un memorial que los honre o que los destruya en sentidos figurados, que ponga algo de crítica sobre sus vidas, o que cómo imaginarían que una sociedad futura podría recordarlos de aquí a, no sé, 60, 70 años, 80, 100, quién sabe. Entonces, yo voy a redactar bien todo esto, y la idea es que ya mañana tengan el elemento como para que puedan seguir las pautas, pero eso es lo que quiero que vayan imaginando. La siguiente sesión, entonces, vamos a hacer micro presentaciones de esto, dado que es un grupo bien grande. Va a tocar hacerlo realmente escueto para que podamos salir en horario, y vamos a dedicar la clase a charlar sobre estas cosas y sobre lo que ustedes han entendido de cómo sería un memorial a uno de ustedes, ¿no? No sé si ahí quisieran preguntar algo. De todos modos, yo voy a mandar un documento explicando qué es lo que estoy esperando, pero si tienen ahorita una pregunta, la pueden hacer para que pueda resolverla ahora. Y la siguiente parte de la cosa es, quisiera que armemos un grupo de WhatsApp. Así que algunos de ustedes los tengo en WhatsApp, algunos no los tengo. Así que si pueden ahorita colocar sus teléfonos en el chat, para que yo después, los teléfonos que no los tenga, los pueda ir guardando. Yo ya voy a armar el grupo de WhatsApp para que podamos comunicarnos ahí como más fluidamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta con relación a lo que haríamos la siguiente clase? La siguiente clase no va a haber en ese sentido charla. Vamos a hablar sobre estas posibilidades de hacer un memorial a uno mismo. Aquí el memorial tiene que ser de cualquier índole, ya sea para representarnos de buena manera o de mala manera.
Sí. Puede ser diseño arquitectónico o puede ser, así como lo han visto, el trabajo este de Wotzico, que es una proyección sobre una pared. Muchas cosas me sirven, pero me interesa que esté en el espacio público, ¿no? Obviamente, ideal, ¿no? Están ideando algo, ¿no? No quiero que vayan al espacio público necesariamente y pongan el monumento. El que quiera hacerlo, belleza. Si alguien quiere intervenir en el espacio público y ese es su monumento y ese es su memorial y me ponen una documentación, en semestres pasados algunos de ustedes han hecho eso, si compañeros suyos de semestres pasados, de hecho un chico alguna vez llevó una parte de su monumento y lo fragmentó en diferentes lugares que le parecían importantes de la ciudad y sacó fotografías del monumento y lo tenía como documentado de esa manera. Funciona, ¿ya? Mañana yo voy a como que describir bien el documento para que les llegue antes del fin de semana y lo puedan trabajar si fuera necesario el fin de semana, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta. Aquí, Sí, ¿la lectura la dejó en el neo o hay que buscar la parte? Le he dejado en el neo. Está en el neo está en una sección que aparece como Museo de Ideas, que es toda la biblioteca. Ahí voy a dejar todas las películas que vamos a ver, todas las lecturas que vamos a hacer, las voy a ir subiendo ahí. Está en el neo. No estoy encontrando el neo ahorita. Aquí. Entonces, y está en la sección, en la unidad de aprendizaje 2. Museo de Pensamientos Colectivos, y ahí aparece una carpetita que dice Nancy Fraser, Repensando la Esfera Pública, y en la parte de recursos está el PDF. Lo pueden descargar o lo pueden leer directamente en el NEM. Yo recomiendo que lo descarguen para que ya lo tengan con ustedes. ¿Ok? Eso es. Los que quieran ya pueden ir saliendo. Yo me voy a quedar copiando sus teléfonos. Gracias, Arqui. Hasta luego. Muchas gracias, Bien. Arqui. Hasta luego. Gracias, Arqui. Hasta luego. Hasta luego, Arqui. Gracias. Hasta luego, Arqui. Hasta luego. Gracias. Que estén súper, que vaya bien todo. Igualmente.